Hola, en este video vamos a aprender sobre el tema de razones trigonométricas, para lo cual es muy importante que recordemos unos conceptos básicos que son bien importantes. Como puedes observar, tenemos en esta pantalla varios tipos de triángulos, porque precisamente la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Todo lo que tenga que ver con triángulos en cuanto a medida de lados y ángulos está estudiado por la trigonometría. Este tema en particular de razones trigonométricas solamente aplica para un tipo de triángulos. Por eso es necesario que también recordemos que los triángulos se clasifican de acuerdo a dos características. Hay dos tipos de clasificación de triángulos. Una es de acuerdo a la medida de sus lados y otra es de acuerdo a la medida de sus ángulos. De acuerdo a la medida de sus lados, seguramente recordarás que se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Pero esa clasificación ahorita no nos interesa. Ahora nos interesa la segunda clasificación, que tiene que ver con la medida de los ángulos de estos triángulos. En esta clasificación tenemos dos principales ramas, por así decirlo, que son los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Las razones trigonométricas solamente aplican cuando tenemos triángulos rectángulos, por eso es bien importante aprender a identificar cuáles de estos son rectángulos para que podamos saber que entonces aplica este tema de razones trigonométricas. Aquí tengo marcado unos cuadritos en estos triángulos. Eso significa y te da a ti la certeza de que el triángulo que estás observando es un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo recto. Recuerda que el ángulo recto es el que vale 90 grados y está formado por dos segmentos que son perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Pues precisamente que se cruzan formando solamente ángulos de 90. Incluso aquí podemos cambiar nuestro fondo a una cuadrícula para que observemos que estos segmentos que son los lados del triángulo coinciden perfectamente con nuestra cuadrícula. Incluso aunque tengamos por acá otra posición y que aparentemente no nos suena que es un triángulo rectángulo, mientras tú tengas este cuadrito marcado, puedes asegurarte. Nunca te puedes ir por lo que aparenta. Si está marcado en cuadro, entonces tienes la certeza de que es un ángulo recto, aunque estuviera en cualquier posición. Entonces, ya que estás seguro cuál triángulo sí es rectángulo y cuál triángulo no es rectángulo, entonces puedes saber si aplica este tema o no. En este caso, nosotros vamos a identificar cuáles son los triángulos rectángulos y cuáles no son triángulos rectángulos. Como podemos observar, es un triángulo que es acutángulo, ya que sus tres ángulos son agudos, son menores de 90 grados, por lo tanto, pues sabemos que no es un triángulo rectángulo. En este no podemos aplicar las razones trigonométricas. ¿Y en cuál otro no las podemos aplicar? Pues en este, porque tenemos un triángulo que es obtusángulo. ¿Cómo sabemos que es obtusángulo? Porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. Este ángulo grande nos indica que es un ángulo obtuso, entonces tampoco estamos hablando de un triángulo rectángulo. Y como ya habíamos mencionado, los que tienen el cuadrito, pues sí son triángulos rectángulos. Esos triángulos rectángulos tienen unas características particulares, que son sus elementos. Los elementos de un triángulo rectángulo son precisamente los dos lados que forman el ángulo 90, se llaman catetos. Ya les había comentado que son líneas perpendiculares las que los forman, y tenemos siempre una diagonal que está frente al ángulo de 90 grados, y esa es bien importante, que se llama hipotenusa. Esos son los elementos de nuestros triángulos rectángulos. Ya que sabemos identificar cuáles son, entonces es bien importante que también podamos identificar
los elementos particulares del triángulo rectángulo. Aquí tenemos dos triángulos rectángulos, aunque este está en otra posición que no está como recta, podemos observar que esto forma perfectamente un ángulo de 90 grados y está marcado. Y también he identificado con colorcito uno de los ángulos agudos. Un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 y los otros dos ángulos que son agudos. Estoy 100% segura porque hay una propiedad de todos los triángulos que dice que la suma de los tres ángulos da 180 grados. Entonces, si yo ya tengo aquí 90, para 180 me faltan otros 90 que están obviamente repartidos en estos dos vértices. Entonces, yo estoy segurísima que los otros dos ángulos siempre van a ser agudos, y esos ángulos agudos van a ser muy importantes porque tú tienes que identificar de acuerdo a uno de esos ángulos agudos cómo están definidos los elementos del triángulo rectángulo. Los catetos, que ya había mencionado que son las dos líneas perpendiculares que forman el ángulo de 90, puede ser cateto opuesto o puede ser cateto adyacente, y eso va a ser precisamente referente al ángulo de tu interés. ¿Cómo vas a saber que ese es el ángulo de tu interés? Pues porque va a estar marcado, ya sea con una incógnita, con una letra, con un número, pero siempre vamos a tener un ángulo marcado, y respecto a ese vamos a identificar cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente. Siempre les había mencionado que enfrente del ángulo de 90 tenemos a la hipotenusa. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es identificar dónde está tu ángulo recto. Te fijas que está enfrente u opuesto a ese ángulo, y entonces ese elemento es la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a estar frente al ángulo de 90 y va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Ahora es importante identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente a nuestro ángulo de interés. El cateto opuesto, como la palabra lo indica, está enfrente de nuestro ángulo de interés. Este es nuestro ángulo de interés en este caso, y el que está enfrentito pues es el cateto opuesto porque está frente a él, y el otro cateto, que va a ser el que forma el ángulo de 90 junto con la hipotenusa, el ángulo agudo junto con la hipotenusa, o sea, esta línea forma junto con la hipotenusa nuestro ángulo de interés, o es el que no está enfrente, sino el que forma el ángulo que nos interesa. A ese se le llama cateto adyacente. Y entonces aquí vamos a colocar nuestros elementos. Ya sabemos que esta es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tenemos ya entonces marcados nuestros tres elementos de este triángulo rectángulo, y como les decía, es respecto al ángulo agudo que está marcado. Si nosotros hubiéramos marcado este otro ángulo, si nos interesara esta parte, entonces el cateto opuesto sería el que está enfrente de ese ángulo. Por lo tanto, no sería aquí adyacente, sino que sería opuesto. Entonces, por eso es bien importante aprender a identificar eso. Aquí tenemos otro ejemplo, otro triángulo rectángulo en donde ahora está marcado este ángulo agudo que está en la parte inferior. Y bueno, lo primero, ya sabes, es identificar la hipotenusa. La hipotenusa está siempre frente al ángulo recto que está marcado con un cuadrito. Entonces, con eso ya sabemos que la hipotenusa se encuentra enfrente. Y respecto a nuestro ángulo agudo, enfrente de él, del que nos interesa, se coloca el cateto opuesto. Entonces podemos poner aquí el cateto opuesto, y el cateto adyacente pues es el que nos queda, que es el que forma junto con la hipotenusa a nuestro ángulo agudo. Una vez que ya sabemos identificar nuestros elementos del triángulo rectángulo, pues entonces sí vamos a recordar otro concepto muy importante, la palabra razón.
¿Qué significa la palabra razón en matemáticas? Hace referencia a una división o fracción. Razones trigonométricas, entonces estamos hablando de fórmulas que son precisamente una división o una fracción, porque esto es una relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Es bien importante que nosotros nos sepamos o tengamos siempre a la mano estas fórmulas, que son tres fórmulas básicas de nuestras razones trigonométricas. Aquí las voy a hacer un poquito más grandes. Tenemos entonces nuestras tres fórmulas de razones trigonométricas, en donde las palabras que son importantes ahora son seno, coseno y tangente, que corresponden a las tres razones trigonométricas básicas de un triángulo rectángulo. Entonces el seno está formado por la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno está formado por la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Un tip que te puedo dar aquí es que la hipotenusa siempre va en el denominador, la hipotenusa nunca va en el numerador. Y también otro tip es que el cateto opuesto siempre va en el numerador, jamás está dividiendo en la fórmula como tal. Después, si es necesario, vamos a tener que hacer ciertas despejes para poder resolver. Entonces, hasta aquí lo más importante es que tú sepas identificar los elementos y saberte las fórmulas o tenerlas a la mano para poder resolver algún ejercicio. ¿Cómo van a ser estos ejercicios? Bueno, en los ejercicios estas fórmulas nos ayudan para poder obtener un valor desconocido, ya sea de un lado o de un ángulo. Para esto tienes que tener dos datos que te dé el ejercicio, y con eso tú puedes obtener los demás datos, ya sean lados o ángulos. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Y de una vez puse por acá nuestras formulitas un poquito simplificadas o abreviadas, pero ya sabemos que es cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces aquí tenemos un triángulo. Sabemos que es un triángulo rectángulo porque ahí está marcado nuestro ángulo de 90. Y entonces el primer paso aquí va a ser identificar nuestros elementos, como ya habíamos aprendido en la diapositiva anterior. Frente al ángulo de 90, pues siempre tenemos a la hipotenusa. Entonces aquí voy a marcar que la hipotenusa es este lado. Y ya tenemos ese valor. Y aquí nos aparece la incógnita. Aquí está X, que nos está preguntando cuál es el valor de X. Este ejercicio dice que tú tienes que encontrar el valor de X. Entonces esa es la incógnita. Y nosotros, como tenemos este ángulo marcado, que es el ángulo agudo, sabemos que frente a él se encuentra el cateto opuesto, pero ese ni me lo están dando ni me lo están preguntando. Entonces, por ahora no me interesa. El que sí me interesa es el que está abajo del ángulo, y entonces yo sé que eso es el cateto adyacente. Cateto adyacente. El cateto adyacente es mi incógnita en este caso. Y tengo el valor del ángulo, que son 42 grados. ¿Cómo voy a decidir cuál es la fórmula a utilizar? Esta es la parte más importante, muchachos. Ustedes tienen tres fórmulas y solamente una es la adecuada para resolver el ejercicio. El tip que te voy a dar es que tú tienes que identificar qué valor tienes. En este caso tenemos la hipotenusa. ¿Y qué valor es el que quieres? Quieres el cateto adyacente. El ángulo te lo están dando. Entonces, quiere decir que tú vas a elegir la única fórmula de estas que relacione precisamente hipotenusa y cateto adyacente. La única que relaciona hipotenusa con cateto adyacente es esta fórmula. La segunda formulita, que es la de coseno.
y la voy a circular para que sepamos que esa es la fórmula que nos interesa y por lo tanto es la que vamos a utilizar. Las otras no las puedo utilizar porque ni me están pidiendo el cateto opuesto, entonces las que tengan cateto opuesto en este caso no me interesan. Voy a elegir la fórmula, ese es el paso más importante. Si tú eliges bien tu fórmula con el paso o la característica sencilla que te acabo de decir, este tip, que vas a utilizar el dato que tienes y el dato que quieres. Con esos dos eliges tu fórmula y a partir de eso entonces ya vas a despejar si es necesario, sustituir. Vamos a resolverlo. Yo ya elegí mi fórmula. Entonces ya que tengo mi fórmula voy a copiarla aquí a un ladito así como está. Esta letra, muchachos, es una letra griega que se llama alfa. Generalmente es común que utilicemos letras griegas para identificar los ángulos, pero podría ser cualquier letra, podría ser X, podría ser A, B, C, no importa. Aquí lo importante es que sepamos que a esto se le llama argumento y esa letra o ese símbolo va a representar el valor de nuestro ángulo agudo en cuestión. En este caso, el valor de alfa es igual a 42 porque este es el ángulo que nos están mostrando. Entonces voy a copiar la fórmula tal cual está. Coseno de alfa es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y aquí voy a identificar con otro color qué valores sí tengo. Tengo la hipotenusa y también tengo alfa, porque alfa yo sé que es el valor del ángulo, que son los 42 grados. El cateto adyacente es la incógnita, es lo que me están pidiendo. Eso quiere decir que yo tengo que dejar el cateto adyacente solito. Tengo que despejar el cateto adyacente. Esta es mi fórmula que yo ya decidí que voy a utilizar. Pero tengo que despejarla porque lo que me interesa a mí es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué le estorba a ese cateto adyacente? La hipotenusa. Y la hipotenusa está dividiendo. Entonces, como está dividiendo, tiene que pasar multiplicando. Por lo tanto, voy a escribir en un paréntesis hipotenusa. Perdón, no me gusta con rojo. Vamos a cambiarle a blanquito. La hipotenusa va a pasar para acá. Y como está dividiendo, pasa multiplicando hipotenusa por el coseno de alfa es igual al cateto adyacente. Y entonces ya tenemos lista, despejada nuestra fórmula. Ya está el cateto adyacente solito, que es lo que nos interesaba. Por lo tanto, ahora procedemos a sustituir los valores. Voy a copiar la estructura de la fórmula para después introducir los valores. Es bien importante, muchachos, que no olviden esta palabrita. Ustedes no pueden introducir en este paréntesis únicamente el valor del ángulo, sino que tienen que introducir el coseno del ángulo. Alfa es 42. Tengo que poner coseno de 42. Entonces voy ahora sí con otro color introducir el valor de la hipotenusa. La hipotenusa ya sabemos que vale 20. Entonces voy a escribir dentro de ese paréntesis 20, que es el valor de la hipotenusa. Y ahora voy a escribir la palabra coseno, como les comenté. Coseno, y voy a sustituir el valor del ángulo. El ángulo es 42 grados y corresponde a alfa, entonces va en esa posición. Voy a escribir aquí coseno de 42. Y esa multiplicación me tiene que dar como resultado el cateto adyacente. ¿Qué sigue? Pues muy sencillo. Voy a escribir tal cual está esto. Bueno, hasta el igual. Voy a escribir esto mismo en la calculadora. Para lo cual, pues sí necesitamos una calculadora científica. Por aquí me descargué esta. Entonces es 20 por el coseno de 42. Voy a utilizar los paréntesis.
20 por el coseno en otro paréntesis, y aquí van a ver que tenemos las teclas sin, cos y tan. Esas teclas son precisamente para seno, coseno y tangente. Entonces, en nuestro ejercicio tendríamos que poner el 20 por el coseno de 42. Entonces voy a escribir coseno, se vuelve a abrir otro paréntesis para el argumento o el tamaño, el valor del ángulo. Ponemos el valor, lo cerramos y cierro este segundo paréntesis para encerrar todo el coseno. Ahí ya le estoy indicando a la calculadora que es una multiplicación. Le doy igual y me da 14.862. Voy a tomar 3 decimales para que ahorita les explique lo siguiente. 14.862. Entonces, esto nos dio 14.862. Es el cateto adyacente. Cateto adyacente igual a 14.862. ¿Y por qué escribí 3 cifras? Porque, bueno, voy a leer bien lo que me pregunta aquí mi ejercicio. Dice, redondea la respuesta a la centésima más próxima. Ustedes tienen que recordar que las cifras decimales se dividen en unidades, decenas y centenas. La primera es la tenemos que recordar que las cifras decimales, la primera después del punto son décimas, la segunda son centésimas y la tercera son milésimas. Como aquí me está pidiendo la centésima más próxima, yo tengo que fijarme en este valor. Hasta aquí es donde yo tendría que introducir mi respuesta. Sin embargo, como es redondear a la centésima más próxima, tengo que fijarme en la tercera. Si este valor es mayor o igual a 5, entonces este valor tendría que subir a 87. Pero como es un 2, se queda así como está y nada más ponemos 14.86, que sería la respuesta. Vamos a ponerla aquí dentro del cuadrito, que es lo que ustedes van a hacer en su quiz. 14.86 y esa sería la respuesta. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo tenemos otro triángulo rectángulo, estamos seguros porque está marcado el cuadrito, aunque está en otra posición. Y vamos a empezar nuevamente por identificar nuestros elementos. Frente al ángulo de 90 está la hipotenusa, no me la dan, no me la piden, entonces esa ahorita no la voy a utilizar. Este es nuestro ángulo de interés, que es el de 27 grados, y frente a él yo sé que está mi cateto opuesto. Cateto opuesto es las 13 unidades. Y abajo, o el que forma el ángulo agudo, es el cateto adyacente. Aquí le voy a poner que este es el cateto adyacente. El cateto adyacente es la X, que en este caso es la incógnita. Y entonces voy a identificar en mis fórmulas cuál es la que me interesa. Yo voy a utilizar una que tenga cateto opuesto, que es la que tengo, y el cateto adyacente, que es el que me interesa descubrir su valor. La única fórmula que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente, pues es esta, tangente. Entonces vamos a subrayarla para saber que esa es con la que vamos a trabajar. Y la voy a copiar tal cual. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto adyacente. Y entonces voy a identificar cuáles valores sí tengo y cuáles valores no tengo. El cateto adyacente, como vimos acá,
es nuestra incógnita. Entonces aquí voy a escribir que esta es mi incógnita. Es la X. El cateto opuesto sí lo tengo y el cateto y la tangente del ángulo, el ángulo sí lo tengo. Acá está. Entonces el ángulo sí lo tengo. Por lo tanto, tengo que liberar el cateto adyacente. Ese tiene que quedar despejado. Yo no puedo, muchachos, por ningún motivo, simplemente tomar el cateto opuesto y pasarlo para acá. Eso es totalmente incorrecto, porque está en el numerador y el cateto adyacente está en el denominador. No siempre el despeje se va a hacer en un solo paso. Por eso te puse a propósito este ejemplo, para explicarte que aunque el cateto adyacente está en el denominador, tú lo puedes despejar, aunque no va a ser en un solo paso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar el cateto adyacente multiplicando, como debe de ser, y no te va a quedar liberado o despejado todavía, pero vamos a proceder a dejarlo despejado. Entonces, pasamos el cateto adyacente, multiplicando por la tangente del ángulo, y eso es igual al cateto opuesto. Todavía no terminamos porque lo que nos interesa dejar solito es el cateto adyacente. Ahora, ¿qué me estorba? Me estorba la tangente y la tangente está multiplicando. Entonces va a pasar dividiendo. Entonces vuelvo a escribir mi fórmula en otro paso. El cateto adyacente va a ser igual al cateto opuesto, eso se quedó igualito. Y la tangente es la que tiene que cambiar hacia abajo porque estaba multiplicando y va a pasar dividiendo. Entonces la escribo aquí abajo, tangente de alfa. Y ahora sí tenemos nuestra fórmula totalmente despejada y lista para sustituir nuestros valores. El cateto adyacente va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Acá está, 13. Entonces voy a escribir aquí 13 dividido entre, otra vez, no se te olvide utilizar la palabra tangente. No puedes poner únicamente el valor del ángulo porque vas a obtener un valor incorrecto. Tenemos que seguir nuestra fórmula y escribir tangente. Y ahora sí, alfa corresponde a nuestro ángulo. Este es alfa. Aquí te voy a escribir que este es alfa. Entonces, alfa vale 27 grados. Y aquí voy a escribir tangente de 27. Una vez que ya tenemos esta sustitución, pues lo mismo, vamos a pasar a nuestra calculadora y vamos a escribir el 13 y voy a utilizar esta tecla de división, o también puedes usar el signo de entre y paréntesis también. Ahorita lo voy a hacer de la otra forma para que veas cómo se hace, en caso de que no tengas acceso a esta tecla, que es muy práctica. Entonces vamos a dividir 13 entre la tangente tan de 27 y le damos igual y nos da 25.513. Si no tuviéramos esta tecla de división, vamos a ponerle 13 dividido, esa es la tecla de división, y ponemos entre paréntesis tangente de 27. Cerramos el otro paréntesis y ya nos da la misma cantidad, 25.513. Esa es la cantidad que vamos a anotar. 25.513 es nuestra respuesta. 25.513. Y entonces nos fijamos qué es lo que nos están pidiendo. Centésima más aproximada. Otra vez centésima. Acuérdense que esta es décima, centésima y milésima. Como la milésima es más pequeña que 5, quiere decir que nuestro resultado se queda hasta aquí. No vamos a redondear, no vamos a aumentar a 0.52, ya que este valor es más pequeño que 5. Entonces, nuestra respuesta será, vamos a ponerla con negro, 25.513.
51. Si nos pidiera milésima, pues entonces tendríamos que fijarnos en 4 cifras. Y si nos pide décima, te voy a mostrar en el siguiente ejemplo. Esta sería nuestro segundo ejemplo. Y ahora vamos a hacer un ejemplo que es un poquito diferente, ya que en este podemos observar que nuestra incógnita es la X, que es el ángulo. Nuestro ángulo es lo que nos están pidiendo. Entonces, es bien importante que identifiquemos que ahora la incógnita, aquí voy a escribirle con rojo para que nos acordemos, alfa es la incógnita, que en este caso es X. Cuando tengas un caso así en el que hay que calcular el ángulo, entonces la fórmula que tú vas a utilizar es la que tenga los dos lados que sí conoces. Vamos a identificar cuáles son los elementos que sí tengo. Frente al ángulo de 90 ya sé que está la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa que vale 23. Y frente al ángulo de mi interés, sé que es mi interés porque pues es la incógnita. Este que está aquí enfrente es el cateto opuesto. Entonces aquí le voy a escribir cateto opuesto. Y el otro por ahora no me interesa. Entonces ahora sí voy a identificar que la fórmula que me hace falta es la que tenga hipotenusa y cateto opuesto, porque mi incógnita es el ángulo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tiene cateto opuesto e hipotenusa? Esta, exactamente la fórmula de seno, que abreviado se escribe sin. Y esa es nuestra fórmula de interés. Por lo tanto, voy a copiarla. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Identificamos ahora nuestros elementos, qué sí tengo y qué no tengo. Esta es mi incógnita, el ángulo, el cateto opuesto sí lo tengo y la hipotenusa sí la tengo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Para asegurarme que no tengo más de una incógnita. Si yo eligiera mal mi fórmula, entonces tendría, por ejemplo, si hubiera elegido tangente, tendría como incógnita, este es mi incógnita, pero el cateto adyacente tampoco lo sé, entonces también sería mi incógnita. Eso quiere decir que esta fórmula no la puedo utilizar, lo mismo con el coseno. Entonces por eso te hago esta simbología, para que tú veas que solamente uno de los datos es el que puede ser desconocido y los otros dos tienen que ser conocidos. Ya que tenemos esto, vamos a ver que sí es necesario un despeje. Pero ese despeje, muchachos, es bien particular porque ahora yo lo que quiero dejar sola es alfa, porque alfa representa el ángulo que estoy buscando. Yo no quiero el seno del ángulo, yo quiero el ángulo. Quiere decir que esta parte de seno se tiene que ir para el otro lado o el otro miembro de la ecuación. Y entonces las razones trigonométricas tienen una particularidad. Su despeje es una razón trigonométrica inversa. Este seno tiene que pasar con su inversa al otro lado. Eso no pasa ni multiplicando ni dividiendo. Pasa con una razón trigonométrica inversa que se llama arcoseno. La de coseno es arcocoseno y la de tangente es arcotangente. Hay dos maneras de escribirlo. Podría ser arcoseno. Esa es una palabra, es una de las palabras utilizadas. Y la otra, que es como viene en la calculadora, por eso la voy a dejar ahí. Esta no la voy a dejar. Voy a escribir seno a la menos 1. Entonces voy a dejar alfa de este lado y el seno va a pasar al otro lado y le voy a escribir seno a la menos 1. Si la fórmula que tú hubieras necesitado fuera tangente, sería lo mismo. Dejarías el alfa y la tangente pasaría como tangente a la menos 1. O el coseno pasaría como
coseno a la menos 1, que serían arcotangente, arcocoseno. No importa cómo le vayas a llamar, lo importante es que sepas que es la función trigonométrica inversa. Y entonces, para continuar, voy a escribir dentro de un paréntesis la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Esta es la manera de despejar una razón trigonométrica cuando lo que te interesa o lo que vas a obtener es el ángulo. Ese es tu valor desconocido. Y entonces vamos a continuar sustituyendo los valores. Alfa es igual al seno a la menos 1 o arcoseno de el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Acá está, 19. Entonces escribimos 19 entre el valor de la hipotenusa, que está aquí. Son 23. Entonces escribimos 23. Y ahora, ¿cómo lo vamos a meter a nuestra calculadora? Seno a la menos 1 de 19 sobre 23. Vamos a la calcu. Y entonces podemos otra vez utilizar la tecla de fracción. Pero ¿de dónde saco el seno a la menos 1? Ah, pues muy fácil. Con el shift. Con ese shift nosotros vemos que ya se convierten en seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces voy a utilizar seno a la menos 1. Utilizo mi tecla de fracción para escribir los valores 19 sobre 23. Y si no, pues ya sabes que con paréntesis. Y le ponemos igual. Y este es el valor del ángulo, 55.698. Ese es el valor que voy a escribir, 55.698. 55.698. Escribo 3 decimales y me voy a fijar qué es lo que me están preguntando. Y este sí cambió. Redondea la respuesta a la décima más próxima. La décima es esta, décima y centésima. Entonces la décima quiere decir que solo voy a utilizar una cifra después del punto, pero como la otra que sigue es un 9 y es un valor más alto que 5, quiere decir que este valor va a aumentar. Y entonces alfa va a quedar aproximadamente igual. Este simbolito es este, que quiere decir aproximadamente igual, ya que la respuesta no es exacta, y va a ser aproximadamente igual a 55.7. Redondeamos este punto 69 en punto 7 y esa va a ser la respuesta que tengamos que poner aquí. Y entonces es todo. Siempre tenemos que tener dos valores conocidos, y un valor conocido. Hacemos nuestros despejes, si son necesarios, nuestra sustitución. Ingresamos a la calculadora y queda listo. Y este es el tema de razones trigonométricas. Espero haya quedado todo claro. Saludos.